Muy buenas noches, ¿cómo están queridos hermanos, amigos? Reencontrándonos nuevamente a través de este medio. Y bueno, de acuerdo a las últimas noticias, estaremos teniendo para unos días más, donde nos estaremos manejando de esta manera y donde estaremos teniendo una relación y un contacto virtual. Pero no por eso dejándolo de tener presente en nuestros corazones, no por eso dejando de amarlos y sentirlos presentes en nuestras oraciones. Dios ha permitido justamente esta situación y nosotros tenemos que ser obedientes a las autoridades en cuanto a las medidas de resguardo sanitario que debemos de mantener, así que todos en casa. Pero como lo venimos diciendo, estar en casa no significa de que nosotros nos olvidamos de nuestra vida cristiana, ¿sí? Sino que todo lo contrario, en nuestra casa debemos de mantener altares de adoración, de oración, de búsqueda del Señor. Estos días que no nos permiten estar en contacto con el mundo material, con el sistema que todos los días tenemos que convivir, nos permite hacer una mirada introspectiva y tener una mirada acerca de lo que es nuestra vida espiritual y lo que Dios quiere hablar para con nosotros en este tiempo, ¿sí? Así que aprovechemos estos días para poder justamente ahondar nuestra relación con Dios, profundizar, tener una visión más clara de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Esto es algo que Dios así ha permitido que sucediera y tenemos que entender de que nosotros no estaremos esperando de una manera pasiva que pasen los días de cuarentena, sino que estaremos activos espiritualmente hablando, posicionados sobre la roca que es Cristo, para que en medio de esta tormenta, ¿sí?, nosotros podamos estar caminando en la seguridad de Dios y teniendo la tranquilidad de que Dios tiene todas las cosas bajo control. Así que se van sumando amigos a la transmisión en vivo a través del Facebook Live y bueno, también luego lo podrán encontrar también esta prédica, este pensamiento que vamos a compartir en el día de hoy en mi canal de YouTube, Pastor Raúl Cuadro. Ahí van a poder encontrar también esta prédica y si ustedes quieren también pueden suscribirse para ir recibiendo las notificaciones de cada vez que subimos una prédica, ¿sí? En este día, por la mañana, temprano, estaba teniendo mi devocional antes de compartir el devocional con el grupo de la iglesia. Y leí algo que me llamó la atención, que realmente me movilizó, ¿sí? Y es acerca de esta situación en la cual estamos todos inmersos, ¿sí? Que es la pandemia de este virus, ¿sí? Y leí algo que realmente me pareció que es muy claro y muy necesario establecerlo con claridad en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Y qué es esto? Que este virus no es la respuesta de Dios al pecado del mundo, sino que la respuesta de Dios frente al pecado del mundo ha sido su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. Así lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista recibe a Jesús al momento en que él se va a bautizar y él declara estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante para aquellos amigos que nos escuchan, ¿por qué el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, estamos próximos a vivir y a conmemorar lo que es la Pascua. La Pascua es una de las fiestas solemnes que Dios estableció para el pueblo hebreo cuando se encontraba en la cautividad de Egipto. Fue justamente la última plaga que
le tocó experimentar al pueblo de Egipto antes de dejar salir al pueblo hebreo de la cautividad, de la esclavitud, para ir rumbo a la tierra prometida, adorarle y alabarle a Dios vivo de Israel. Y fue ahí cuando Dios establece un método que consistía en que cada casa del pueblo de Israel fuera resguardada cuando pasara el ángel de muerte por la noche, y sus dinteles debían de ser pintados con un hisopo, los dinteles de cada puerta, y tenían que ser pintados con un hisopo con la sangre del cordero. Y es por eso justamente que la Pascua se celebra conmemorando esa obra que hizo Dios en Egipto, estableciendo un salvoconducto para todo su pueblo y así guardándolo de la mortandad de los primogénitos. Pero, como lo dice las Escrituras en el libro de Hebreos, todo eso fue una sombra de lo que habría de venir. O sea, esa Pascua fue la sombra de lo que iba a ser la figura de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cordero de Dios que venía a quitar ya no el pecado de un pueblo escogido, ya no el pecado de una nación, ¿sí?, propiamente dicha, sino de todo el mundo. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la salida, el remedio, ¿sí?, que Dios estableció para el pecado del mundo es justamente la obra de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que la respuesta al pecado, ¿sí?, no es un virus. La respuesta de Dios al pecado del mundo, o sea, no ha sido enviar este virus, sino que la respuesta de Dios al pecado ha sido el enviar a su Hijo Jesucristo. Este virus es parte de un sistema que está bajo la maldición del pecado, que es este sistema mundanal. Este sistema mundanal que fue afectado por el pecado que ingresó en el huerto del Edén a través de Adán. Y es que por eso justamente Dios elaboró un plan de redención, de salvación para toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. Es esa justamente la respuesta de Dios al pecado, ¿sí? El pecado de este mundo obtuvo una respuesta, y esa respuesta no fue más castigo, sino que esa respuesta fue justamente alguien que venía a liberarlos de justamente la condenación de este mundo. Como dice la palabra de Dios en San Juan 3:17, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Ese es el motivo por el cual Jesucristo es enviado justamente a la tierra. Nosotros tenemos que tener una visión del nuevo pacto. Si tenemos una visión del antiguo pacto, veremos justamente en que nosotros somos aquellos de los cuales Dios nos ama en exclusividad. Pero la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hubiera alguien que en esta noche está viendo este video, sepa que si abre su corazón a Jesucristo y cree que Él murió por su vida en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados y reconciliarlo con Dios, sepa que en esta hora aún hay salvación para usted, hay salvación para vos. Lo único que tenés que hacer es creer, porque la salvación es a través de la fe. Y es esto tan maravilloso, pero también nosotros no tenemos que circunscribirlo solamente al hecho de que entregarle nuestra vida a Dios, el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, bueno, me libera de pasar por la condenación de la muerte eterna, sino que todo lo contrario, sino que pasar justamente por la vida eterna, pero eso es algo de tantas cosas que Dios nos ha dado. En Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18, el apóstol Pedro se encarga de arrojar luz en cuanto a que los cristianos tomaran clara dimensión de la obra de esa sangre de Cristo derramada en la cruz. Dice el apóstol Pedro: como bien saben ustedes,
fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Es preciosa esta palabra. Es una palabra que es tan clara, ¿sí? Y a medida que uno en estos días medita en las Escrituras, lee la Biblia, el Espíritu Santo se encarga de arrojar luz y abrir nuestro entendimiento para comprender la profundidad del plan de Dios. Como bien saben, decía el apóstol Pedro, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. O sea, cada uno de nosotros fuimos rescatados de una manera de vivir, ¿sí? La versión que yo les estoy compartiendo es la versión Nueva Internacional, ¿sí? En la versión Reina Valera habla acerca de la vana manera de vivir. Pero lo vano, lo absurdo, ¿sí?, que heredamos de nuestros antepasados. Hay algo que también nosotros tenemos que comprender, de que en este nuevo pacto que Dios estableció, también Dios se encargó de romper con las maldiciones hereditarias que estaban sobre nosotros. Es ahí en el libro de Jeremías cuando da una palabra profética mesiánica, el profeta Jeremías, hablando acerca del nuevo pacto, diciendo de que no se dará nunca más esta palabra, de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron las denteras, sino que cada uno pagará por su pecado. Era un proverbio que había en el pueblo de Israel, que los padres comían las uvas agrias, pero los hijos sufrían la dentera. O sea, los padres pecaban y sus hijos sufrían las consecuencias. Y es por eso que en el nuevo pacto Dios estableció justamente el poder para cortar con las maldiciones hereditarias. Ya no tiene más poder. Pedro se encarga de decirlo de esta manera: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres. O sea, vos, yo, cada uno de nosotros fuimos rescatados de toda maldición hereditaria. Ese fue, y dice la palabra de Dios, y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Es maravilloso saber de que mi rescate, tu rescate, fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. El precio lo pagó Él, ¿sí? O sea, no es que hubo una amnistía sobre tus pecados, no hubo una amnistía sobre tu vida pasada, no hubo un olvido, sino que hubo alguien que pagó el precio de nuestros pecados, y ese alguien es Jesucristo. Justamente la palabra de Dios dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Así tenía que ser un sacrificio perfecto, sin ninguna situación que lo invalidara. Cristo fue el sacrificio perfecto por tus pecados y mis pecados. Fue el sacrificio de Cristo que me rescató de maldiciones hereditarias. Yo no sé cuál ha sido la historia de vida tuya. Tal vez venís de un hogar disfuncional, tal vez has traspasado de generación en generación en tu familia situaciones y modelos que se repitieron, ¿sí? Hombres alcohólicos, violentos con sus esposas, matrimonios que conocieron el dolor de lo que fue la separación, situaciones de enfermedades recurrentes en la línea hereditaria, esas situaciones en las cuales uno tiene que
tomar esa autoridad que nos da el ser hijos de Dios. Yo tengo que entender, fui rescatado de ese lugar, fui rescatado de la heredad que mis padres naturales me dieron. ¿Por qué? Porque yo he nacido de nuevo y todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón ha nacido de nuevo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 5:17 con tanta claridad que el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí que todas las cosas viejas pasaron y todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. El que sean hechas nuevas obedece que hay una nueva naturaleza en nosotros, que ya no somos los que antes éramos gobernados por la naturaleza que heredamos, ¿sí? Hay un nuevo ADN espiritual en nuestras vidas. Claro que cada uno de nosotros estamos vivos, ¿sí? No es que éramos los caminantes de Walking Dead que andábamos muertos en vida caminando. No, cada uno de nosotros teníamos vida en lo natural, pero la Biblia nos describe diciéndonos que cada uno de nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Había una muerte espiritual y de esa muerte espiritual nos rescató Dios y nos dio vida juntamente con Cristo, y como dice la palabra de Dios en Efesios, por gracia sois salvos. Y esa sangre preciosa de Cristo es la que justamente me liberó. Y dice el apóstol Pedro, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Tu fe y mi esperanza están puestas en Dios gracias a Cristo. No es gracias a lo que yo hago, a lo que vos podés hacer. Es gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro. En este nuevo pacto que Dios ha establecido y en el cual nos encontramos bajo la legalidad de ese pacto, es que nosotros tenemos que tener esta certeza en nuestro corazón. No tiene que haber lugar a la duda. He sido rescatado de una vida absurda. He sido rescatado de una heredad que no tiene más poder sobre mi vida. Ya no se podrá decir más, como dijo el profeta Jeremías, los padres comieron las uvas agrias, aquí los hijos sufren la dentera. No se va a poder decir más. Fue justamente Cristo el que pagó el precio. Fue justamente Cristo el que hizo la obra. Y es por eso que en este tiempo yo tengo una esperanza, y todos los que creemos, ¿sí? Tenemos una fe y una esperanza puesta en Dios. Porque nuestra fe y nuestra esperanza no está sustentada en lo que podemos lograr. No está sustentada en nuestros actos, en nuestros logros. Está sustentada en la obra de Cristo. En lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Siendo yo un pecador, siendo alguien que no lo merecía, Él me hizo merecedor. Es por eso que, como dice la palabra de Dios, Él nos llamó a su gloria eterna. Él nos ha convertido en coherederos juntamente con Él. Él es el primogénito de muchos, dicen las Escrituras. Y es por eso que desde esa certeza es que nosotros nos acercamos. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 4 que nos debemos de acercar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es esta la gracia de Dios la que nos permite a nosotros tener fe. Y es la que nos tiene que llevar a acercarnos confiadamente. No es el tiempo para hacerte planteos y darle lugar. Darle lugar a pensamientos equívocos. Darle lugar a especulaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra mente carnal. Sino que tenemos que estar firmes y seguros en Dios. Tenemos que tener tranquilidad de que esta situación está siendo permitida por Dios y que Dios tiene todo bajo control. Hay muchos testimonios en estos días de personas que vivieron situaciones previos a la cuarentena, previo a que se estableciera y se declarara este virus como una pandemia, y que Dios acomodó cosas. Dios se encargó de acomodar situaciones,
personas que consiguieron trabajos días antes que se estableciera la cuarentena, personas que Dios les permitió tener seguridad en determinadas áreas, personas que pudieron experimentar, ver cómo Dios de manera sobrenatural los guardó de hacer emprendimientos, de iniciar emprendimientos, de cómo Dios tiene todo bajo control. Y en esto es que yo tengo que mantener mi esperanza. Tengo que tener esta seguridad puesta en Dios. La seguridad de saber de que aquel que estableció un plan para salvarme es el que también establece un plan para preservarme. Dice la palabra de Dios que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es este el tiempo donde veremos la vara y el cayado del Señor con nosotros. El valle estará, pero estará la vara y el cayado. Yo no tengo que pensar que el hecho de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, va a ser equivalente a no transitar por valles de la dificultad. Yo no tengo que creer de que la ausencia de problemas es lo que va a caracterizar mi vida como hijo de Dios, sino el saber que en medio de las dificultades Dios está conmigo. Me gusta mucho la versión de Dios habla hoy de Filipenses 4:13 que dice: a todo le puedo hacer frente porque Cristo me fortalece. Y en esta noche quiero decirte que la respuesta es la sangre. Siempre ha sido la sangre del Cordero. Siempre ha sido la sangre de Cristo, el salvoconducto, el que nos guarda, el que nos protege. En realidad, no deberíamos teológicamente no deberíamos de clamar de ser cubiertos por la sangre, porque la sangre ya nos cubrió cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque el sacrificio de la cruz fue la ofrenda perfecta una vez y para siempre. Así que lo que tengo que hacer es creer, es mantenerme en fe, es creer. No llevar adelante algo más que depositar mi confianza en Él. Y a mi fe añadirle paciencia. Porque van a transcurrir los días. Porque cuando termine esta cuarentena no es que van a levantar la cuarentena en el día 13 y como suele suceder en la Semana Santa, la gran mayoría de las iglesias tienen actividades especiales y no va a suceder que al próximo domingo, oh sí, vayan todos, júntense todos de nuevo. No, ya el ministro de Salud habló de que el levantamiento de la cuarentena será paulatino, irá de a poco. Ahora yo tengo que saber y tengo que tener la certeza. La iglesia no está cerrada, el templo no está cerrado. Yo soy la iglesia. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es por eso que yo tengo que tener en este tiempo seguridad. Seguridad que me la da y me la transmite la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto, que fue el precio que se pagó por mi rescate. Y es el precio de mi rescate lo que me da a mí la tranquilidad de saber de que papá tiene todo bajo control. Él se encargó de pagar por mí. Él se encarga de cuidar por mí. Así que la respuesta sigue siendo la misma. La respuesta es Cristo. Yo te invito en esta noche a que podamos hacer una oración. Vamos a hacer una oración y quiero orar como lo venimos haciendo, por todas las personas que están involucradas al servicio de la salud, las fuerzas públicas, todos aquellos que permiten que podamos tener todos los servicios elementales y necesarios para nuestra vida. Pero también vamos a orar por los que salen a ganarse el pan todos los días
y ahora no pueden. Y vamos a orar para que Dios mantenga la paz en nuestra ciudad. Como dice el profeta Jeremías, pedid por la paz de vuestra ciudad, porque en la paz de tu ciudad estará tu paz. Así que en esta noche quiero invitarte a que puedas hacer esta oración conmigo. Señor, en esta hora venimos ante la presencia de papá para pedir que esté obrando en guarda y cuidado de todos aquellos agentes de salud, Señor. Médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, todo el plantel médico que está trabajando y luchando, Señor, sin descanso por la salud de nuestra nación. Te pedimos que los fortalezcas, que los guardes, que guardes sus vidas, que cuando lleguen a sus casas no sean portadores del virus, Señor, sino que sean guardados. Te pedimos también por todas aquellas personas que llevan adelante todas las actividades elementales que forman parte de nuestra vida. Te pedimos por las fuerzas de seguridad. Te pedimos, Señor, porque cada ciudadano se mantenga en su casa y guarde la cuarentena. Pero en esta noche, papá, queremos hacer una oración especial. Una oración especial por los que se ganan el peso día a día y no se lo pueden estar ganando hoy. Por aquellos que salen a ganarse la vida cotidianamente. Aquellos que han visto interrumpido su trabajo por una causa de fuerza mayor, pero que no hay manera en que generen ingresos si ellos no salen a generarlo. Te pedimos, papá, para que tú estés guardándolos, para que le proveas de todo, Señor, para que no le falte nada. Señor, en esta hora declaramos que tú estás con nosotros y que nuestra seguridad está en aquel que pagó el precio de nuestro rescate, aquel Cordero de Dios, aquel que fue la respuesta al pecado de este mundo, Jesucristo. En Él está nuestra confianza y la renovamos en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto volver a encontrarnos nuevamente. Espero que nos volvamos a encontrar próximamente el día domingo a las 12 del mediodía, como lo venimos haciendo últimamente. Y a los que llegaron tarde para la transmisión en vivo, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a Pastor Raúl Cuadro, donde van a poder ver nuevamente esta prédica. Que papá los guarde, los proteja y nos vemos pronto. Dios te bendice.